Muy buenas tardes, con ustedes el grupo número 3. Hoy nos hablará sobre las raíces de la esquizofrenia, considerando las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las características de la esquizofrenia? ¿Qué factores podrían gatillar? Y por último, ¿tiene cura? Buenas tardes, profesor, compañeros, compañeras. Espero que estén muy bien. A continuación vamos a exponer el paper número 7 que lleva por nombre Las raíces de la esquizofrenia. Dentro de este paper existen dos interrogantes que son bien importantes, las cuales son qué variantes genéticas y ambientales predisponen a padecer psicosis esquizofrénicas, cómo afecta la enfermedad al cerebro. Esperamos que a través de nuestra presentación podamos ir aclarando estas dudas. Somos el grupo número 3 y los integrantes son Janina Baltazar, Felipe Jaques, Débora González, Lorenzo Grovier y Nicole Marín. Los objetivos de nuestra presentación son explicar etiología del trastorno esquizofrenia, reconocer factores que influyen en la psicopatología e identificar aportes científicos en función de la esquizofrenia. Cuando hablamos del origen de la esquizofrenia, del concepto propiamente tal, podemos determinar que nace del griego chisein, que significa escindir, y fren, mente. El nombre sugiere a una personalidad dividida. Cuando el psiquiatra suizo Eugen Blauler acuña el término esquizofrenia a comienzos del siglo XX, tenía en mente más bien la ruptura del pensamiento, de los sentimientos y de la voluntad de las personas. Dentro de esta esquizofrenia hay psicosis, las cuales se refieren a todo un grupo de trastornos neuropsiquiátricos con síntomas bastante dispares la mayoría de las veces. Los psiquiatras han clasificado los cuadros clínicos que varían en cada caso según su sintomatología. Entre estos podemos encontrar síntomas positivos y síntomas negativos. Cuando hablamos de los síntomas positivos, estas manifestaciones psicopatológicas a menudo aparecen de forma abrupta y pueden ser tratadas mediante medicamentos. Entre estos podemos encontrar alucinaciones, delirios y un yo experiencial trastornado, por lo que los pacientes no pueden trazar de forma clara la barrera entre el sí mismo y el ambiente. Por otra parte, están los síntomas negativos, que lamentablemente son duraderos. Entre estos se encuentran la carencia de impulsos, falta de capacidad de concentración, trastorno del sueño y pobreza afectiva. Afectan con frecuencia a los pacientes y resulta de difícil tratamiento. Las causas y mecanismos de esta enfermedad hoy en día aún son incurables y también son un enigma, pero también tenemos que determinar qué factores gatillan esta enfermedad. Por lo tanto, dentro de estos factores se pueden encontrar factores ambientales y factores genéticos. Para conocer los criterios de diagnóstico de la esquizofrenia, es necesario mencionar el DSM, que corresponde al Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, realizado por la Asociación Americana de Psiquiatría. El DSM-5 corresponde a la última actualización de los trastornos mentales y sus respectivos diagnósticos, señalando, por ejemplo, para la psicosis esquizofrénica, que se deben manifestar al menos dos de los siguientes síntomas: delirios, que son falsas convicciones apoyadas en una interpretación errónea de la realidad; alucinaciones, que se pueden manifestar a nivel de cualquier órgano de nuestros sentidos; un habla desorganizada, que se manifiesta en un lenguaje incoherente y poco comprensible. Como cuarto punto podemos mencionar la desorganización del comportamiento, fundamentado básicamente en una disminución de la higiene o en un aumento de la desorganización del medio ambiente. Y como quinto punto podemos mencionar los síntomas negativos, que incluyen apatía, empobrecimiento del lenguaje o abulia. Los factores ambientales refieren a cada uno de los elementos que interactúan de manera directa o indirecta sobre un organismo vivo. Respecto de los factores abióticos podemos mencionar que corresponden a organismos vivos que interactúan con otros organismos vivos. Y también podemos mencionar los factores abióticos, que si bien no son considerados organismos vivos, son fundamentales para llevar a cabo todas nuestras funciones vitales, como lo pueden ser el oxígeno, el agua o la misma temperatura. Si bien
los factores genéticos son fundamentales en la manifestación de este trastorno, no son determinantes por sí solos. En este sentido, es fundamental la interacción con los factores ambientales para que se pueda producir aquella activación de dichos genes. Respecto de los factores ambientales, podemos mencionar que se dividen en dos grupos. En primera instancia, tenemos aquellas influencias dañinas tempranas, dentro de las cuales podemos mencionar los traumatismos o la falta de oxígeno durante el nacimiento, lo cual podría tener directa incidencia en alguna afección en el desarrollo cerebral. También podemos mencionar enfermedades infecciosas de la madre, como las producidas por el parásito Toxoplasma gondii, que habita en las células de los ratones, y estos, una vez al ser devorados por gatos, el parásito prolifera en sus células intestinales y después puede ser liberado por medio del excremento. Como segundo grupo de los factores ambientales, podemos señalar las influencias dañinas durante la pubertad o la edad adulta. En este sentido, cabe señalar que el consumo de cannabis podría afectar de forma desfavorable el estrés psicosocial. Cabe señalar que las hormonas femeninas podrían proteger de la esquizofrenia, manifestándose posteriormente en mujeres que en hombres, de acuerdo a los estudios. En la genética, el parentesco es un factor predictivo. Esto se evidencia en gemelos monocigóticos. Si uno de los hermanos presenta esquizofrenia, el otro tiene una probabilidad entre un 45 y un 75% de presentar este trastorno. Y en gemelos disigóticos, la probabilidad es de entre un 4 y un 15%. El factor genético desempeña una función en la aparición de la esquizofrenia, pero no es determinante. Los gemelos monocigóticos no abundan y solo entre el 1 o el 2% presentan brote psicótico. Por lo tanto, los estudios realizados utilizan una muestra muy reducida y es por esto que los investigadores recurren a metaanálisis. Como por ejemplo, en el año 2003 se analizó un total de 12 estudios con gemelos, mostrándose la genética la dimensión más importante, alrededor de un 80%. ¿Cuáles son los genes decisivos? La primera pista que surge es la mutación cromosómica. En el 2002, la empresa Code Genetic y sus colaboradores encontraron en el 8º cromosoma un factor hereditario que parece desempeñar una función en este trastorno, el gen neuroregulina 1. Este gen interviene en la migración de la neurona durante la maduración embrionaria de la neocorteza. Se ocupa de que las células del cerebro se revistan de mielina y favorece el desarrollo de las células gliales. En el 2006, Pauline He de la Universidad de China de Shanghái confirmó la influencia del NRG1 en la génesis de la esquizofrenia. En 1990, David Clair descubrió un intercambio de fragmentos entre el cromosoma 1 y 11 en pacientes esquizofrénicos. Identificaron dos genes de riesgo, que son estos. El gen número 2 parece influir en la lectura del gen número 1. Luego, Joseph supone una mutación del gen de ISC1 afectando a la maduración de las células nerviosas en el hipocampo y en escáneres cerebrales presenta una reducción del volumen en la sustancia gris de este mismo. Uno de los factores hereditarios más estudiados se encuentra el gen situado en el cromosoma 22 para la proteína catecol-oxil metiltransferasa, en su abreviatura COMT. El COMT degrada los neurotransmisores de la dopamina en la hendidura sináptica y una alteración en el metabolismo de la dopamina en el cerebro, constituyendo un factor de riesgo para la esquizofrenia. Luego, Michael Hagen, del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, en el 2001 descubrió que los portadores de esta mutación reducen la acción de la dopamina y con ello una alteración en la memoria de trabajo. Más adelante, en el 2005, el laboratorio de Lin He y sus colaboradores no encontraron relación entre la esquizofrenia y el COMT. Muchos científicos han dedicado estudios a descubrir qué pasaba con el cerebro de las personas con esquizofrenia.
Sin embargo, no habían tenido mucho éxito debido a las limitaciones técnicas de esos tiempos. A mediados de los años 80, recién pudieron tener conocimiento de los cambios neuroatómicos gracias a la tomografía por resonancia magnética, donde pudieron observar una disminución del volumen, en especial de los lóbulos frontales y temporales. Como ustedes bien ya saben, son áreas relacionadas con el pensamiento, el sentimiento y las emociones. Al mismo tiempo, los estudios arrojaron que las personas que tomaban antipsicóticos por varias semanas presentaban un aumento en los ganglios basales y una disminución de las otras regiones del cerebro. Sin embargo, los nuevos antipsicóticos no provocan grandes variedades. Algunos estudios relacionados con los cambios cerebrales. Martha Chesbrough publicó en el 2001 un amplio trabajo que contemplaba más de 193 estudios mediante la resonancia magnética. Estos estudios se llevaron a cabo en los años 1988 y 2000, y uno de los grandes hallazgos que encontraron en los pacientes que tenían esquizofrenia era el incremento de los volúmenes de los ventrículos laterales. Ahora, Stephanie Larin en el 2001 apunta a que hay una alta influencia genética en dichas peculiaridades encefalíticas. Sin embargo, en el 2007, Helen Voss habla de que hay una disminución en los lóbulos temporales y en los frontales. Ned Van Herst, en el 2008, habla de una sustancia gris en los lóbulos frontales y temporales que merma en el proceso del desarrollo del trastorno. Uno de los mayores desafíos es la detección en fases tempranas de dicha psicopatología, ya que actualmente su diagnóstico podría demorar de 1 a 2 años. Harto, ¿no? Por eso, el responder adecuadamente a las necesidades tanto del ámbito personal, social, psicológico y escolar es de gran imperancia, ya que todas estas contribuyen a mejorar su calidad de vida. ¿Se imaginan a futuro poder decir, solo con un examen de sangre podrás detectar si estás dentro de la prevalencia de esquizofrenia? No está tan alejado de la realidad, ya que actualmente están en estudio los biomarcadores. En relación a las líneas investigativas, Marcela Rachel, en 2012, inició el estudio de la ruta metabólica de la esquizofrenia, de tal modo de poder establecer un subgrupo de estas variantes que pudiesen influir en la prevalencia de esta, encontrándose así en dicho año 1.030.000 millones de genomas. Harto, ¿no? También el año pasado, Chad y colaboradores en consorcio con 15 universidades, tanto de América como Europa y Australia, se estableció para poder diseccionar la heterogeneidad y subtipos de pacientes con esquizofrenia, ¿ya? De tal modo que se estableció mediante la tomografía de resonancia magnética las estructuras de sus cerebros, por lo que a futuro se pretende clasificar según sus estructuras los subtipos de esquizofrenia. Del mismo modo, en 2020 se inició la Deep Brain Stimulation, o la DBS, como también la estimulación cerebral profunda, de pacientes que no tenían resultados con los psicofármacos. De tal modo que estos 8 pacientes que iniciaron el estudio, 6 tuvieron muy buenos resultados y 4 se fueron completamente sus síntomas. Interesante, ¿no? La DBS actualmente se utiliza como dato para el tratamiento de los TOC y también algunas depresiones. A modo de conclusión, podemos decir que en pacientes con esquizofrenia aparecen mutaciones de ciertos genes con mayor frecuencia que en personas sanas, las cuales aún están en líneas investigativas si estas alteraciones provocan psicosis y, de ser así, ¿cómo sucede? El trastorno en sí surge por una predisposición genética y ambiental, y solo cuando ambas estén presentes podría, como no podría, gatillar la enfermedad. Se estima que existe un gran número de variantes genéticas, en específicamente un grupo de genes que, si se dan juntos, suponen una pequeña, mediana o alta contribución al trastorno, que también se encuentra en estudio. Es por ello que es de vital importancia
considerar los factores ambientales antes y después de la enfermedad. Los expertos recomiendan una vida organizada, evitar factores estresores, ¿no es cierto?, la utilización de drogas y una alimentación saludable. En este sentido, podemos afirmar que actualmente no existen parámetros concluyentes para el tratamiento y la detección de la esquizofrenia. Y ante dicha incertidumbre, podemos dejar a reflexión las siguientes interrogantes, como por ejemplo, ¿estamos libres de poder padecer esquizofrenia? ¿Existirán alguna manera, la manera de poder prevenir la patología? Dejo dicha reflexión a modo personal. A modo personal, es muy importante el aprendizaje de dicha patología. Yo, que trabajo en el área educativa, manejamos un amplio abanico, ¿ya?, de dificultades, de trastornos y también de condiciones de los estudiantes. Entonces, poder sensibilizar a la comunidad, aprender de la psicopatología, es una gran herramienta para poder otorgarle apoyo a la familia, al diagnóstico y también para generar un mejor clima escolar cuando se presenten síntomas. Socialmente está muy estigmatizada la esquizofrenia, por lo tanto es muy importante conocerla, ya que no solo vamos a poder ayudar a las personas que lo padecen, sino también a una comunidad entera, logrando sensibilizar y bajando esas barreras de rechazo, logrando así también insertarlo en la sociedad o en la comunidad escolar. Y también lograr prevenir ciertas instancias que pueden gatillar a una esquizofrenia. Como reflexión personal, me queda bastante interiorizado lo que son las sintomatologías de este trastorno neuropsiquiátrico que es la esquizofrenia, pero también siento bastante curiosidad en descubrir otro tipo de trastornos que se pueden manifestar dentro del contexto escolar. Es sumamente necesario conocer las características que nos lleven a dar indicios de que nuestros estudiantes poseen alguna enfermedad patológica por la cual podemos empezar a derivar en una etapa inicial temprana para que ellos puedan tener un tratamiento adecuado y de esta manera quizás poder desarrollarse de la mejor manera en el ámbito educativo.